La gran desclasificación de archivos OVNI por parte del Pentágono, sin lugar a dudas, ha despertado una cantidad enorme de opiniones varias. Entre esas opiniones, muchos creadores de contenido y medios informativos están repitiendo lo mismo. La masiva desclasificación de archivos OVNI ordenada por Donald Trump y el Pentágono es un evento histórico sin precedentes, cosa que es mentira. Estados Unidos no es la primera nación en abrir sus expedientes secretos acerca del fenómeno. De hecho, lo que el Pentágono está haciendo hoy, otros gobiernos lo hicieron hace décadas, y en algunos casos por razones mucho más perturbadoras. Así que ponte cómodo, porque el día de hoy te contaré sobre 3 naciones que confesaron la verdad del fenómeno OVNI mucho antes que el Pentágono. Ubiquémonos en marzo del 2007, y es que en este año, donde todo parecía transcurrir de manera normal, Francia se preparaba para sacudir a la comunidad internacional a través del GEIPAN, es decir, el departamento científico de su agencia aeroespacial. Y es que justamente en este año, el gobierno francés liberó de golpe 1.600 casos oficiales sobre el fenómeno OVNI. Pero, ¿cuál fue la razón de esta desclasificación? La razón fue simple y clara. Sus estudios revelaron que el fenómeno OVNI era un fenómeno real. Cada día, en toda Francia, se reportaban avistamientos de todo tipo, pero más importante aún, ellos querían que la comunidad científica internacional tomara este fenómeno en serio. Y es que sus casos no solo se limitaban al típico objeto volador brillante en el cielo. Había casos bastante inquietantes. Por ejemplo, en un archivo nos hablan acerca de un agricultor de 55 años llamado Renato Nicolai, el cual fue testigo de cómo un objeto volador en forma de platillo aterrizaba directamente en su jardín para posteriormente salir disparado a una velocidad ridículamente alta hacia el cielo, sin dejar ni un rastro. La gendarmería francesa, al saber del caso, envió científicos equipados de la propia GEIPAN para analizar los hechos. ¿Qué encontraron? Increíblemente, encontraron una marca de 2 metros de diámetro, justo en la zona donde este sujeto había visto este objeto. También encontraron huellas físicas reales de un objeto que se calculó pesaba toneladas. Análisis posteriores revelaron que las plantas situadas en esta zona habían sido alteradas a nivel celular por radiación y campos electromagnéticos. En otras palabras, la ciencia que Francia empleaba al estudiar este fenómeno era clara. Estos ovnis son de una tecnología inexplicable que posiblemente no sea humana. Ahora vámonos hasta mayo del 2008, y es que en este año también se daría una desclasificación del fenómeno OVNI, que diferencia de Francia, que buscaba la participación de la comunidad científica sobre este fenómeno. Aquí se verían acorralados y obligados a liberar sus archivos. Y es que el ministro de Defensa británico, obligado por la Ley de Libertad de Información, más conocida por sus siglas FOIA, tuvieron que liberar más de 200 archivos con 52.000 páginas de avistamientos militares
acumulados durante décadas. Décadas en donde el gobierno británico gastó millones de libras persiguiendo el rastro de estos objetos. Curiosamente, de manera más que extraña, la conclusión oficial de este fenómeno fue insólita, ya que afirmaron públicamente que liberaban los archivos porque ningún fenómeno extraterrestre o ningún fenómeno ovni ponía en riesgo la defensa del Reino Unido. En otras palabras, sus estudios decían que el fenómeno ovni asociado a tecnología no terrestre no era verdad. Por lo tanto, no había motivos para conservar ese departamento de investigación. Así de cruda y tajante fue su conclusión. Sin embargo, hoy en día se cree que esta declaración la dieron para no admitir que sus cielos eran vulnerables a objetos y eventos desconocidos. ¿Tú qué opinas? Imagina por un segundo que eres el ministro de la Fuerza Aérea de un país. Tu vida transcurre con normalidad hasta que un día tus radares militares detectan objetos moviéndose a velocidades absurdas. Estamos hablando de velocidades que van desde Mach 3 hasta Mach 15, o sea, entre 3.700 y 18.500 kilómetros por hora. Estamos hablando de objetos que burlan de manera tenebrosa a tus aviones de caza, pero sobre todo, objetos que fueron vistos por miles de ciudadanos en una noche. Esto le ocurrió al brigadier Octavio Moreira Lima, en Brasil, durante a la que ahora se le conoce como la noche oficial de los ovnis. Y es que el fenómeno fue tan intenso que a la mañana siguiente el propio ministro tuvo que salir ante los medios de comunicación a dar una explicación. Y fue justamente frente a los medios de comunicación donde aceptó que habían estado frente a objetos voladores no identificados. Pero es que Brasil no solamente ha tenido manifestaciones de este tipo como esa noche. De hecho, ha tenido posiblemente uno de los mayores misterios del fenómeno a nivel global. Estamos hablando de lo que hoy se conoce como Operación Plato. Un informe donde se describe militares persiguiendo objetos de diferentes tamaños y formas. Naves que iban desde el tipo plato de 1 a 3 metros hasta naves gigantes en forma de barril de entre 100 y 300 metros de largo. Un evento que no solamente se quedó en la observación de estos ovnis, ya que también la población civil empezó a ser agredida de forma directa. Expedientes médicos oficiales registraron decenas de ciudadanos con quemaduras extrañas provocadas por heces de luz que descendían del cielo, como si una especie de rayo saliera disparado de estos objetos hacia la ciudadanía. Y para colmo, este evento no duró solamente una tarde, o en el peor de los casos, un día. Este evento tuvo múltiples apariciones a lo largo de 6 meses. Ante semejante crisis, el ejército brasileño desplegó operaciones encubiertas y acumuló una evidencia histórica aplastante. Estamos hablando que obtuvo más de 500 fotografías oficiales y más de 8 horas de filmación en video de este fenómeno.
La intensidad de este evento fue tal que hay fuertes teorías de que el gobierno logró recuperar cuerpos de organismos que no eran de este planeta, junto a los restos de tecnología no humana. Esto irremediablemente provocó una tensión social y ufológica, la cual acorraló en el año 2010 a que Brasil iniciara una desclasificación histórica por fases. En otras palabras, a partir de ese momento Brasil ha estado desclasificando documentos del fenómeno OVNI hasta nuestros días. En conclusión, podemos decir que la desclasificación OVNI por parte del Pentágono históricamente no ha sido ni la primera ni la única. De hecho, hay más países de los que se mencionan en este video que ya liberaron sus documentos secretos del estudio del fenómeno OVNI. Pero lo más importante e inquietante, la desclasificación OVNI por parte de los gobiernos siempre ha tenido un motivo detrás. Puede ser un motivo oscuro, puede ser un motivo de transparencia como en Francia, o el motivo puede ser el acorralamiento de la sociedad. Por lo cual, la pregunta sería, ¿qué motivó en esta ocasión a que Estados Unidos, posiblemente el gobierno más poderoso del mundo, desclasificara sus archivos secretos del fenómeno OVNI? Una pregunta bastante inquietante. Muchas gracias por ver el video. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en la siguiente.